así como tuviste que cambiar de factura impresa en papel a CFDI, hoy tienes que cambiar cómo fortaleces y materializas tus operaciones. Si no quieres juicio. Porque si no, la otra es juicio. Pero las sentencias no siempre nos van a favorecer. Y menos dependiendo del abogado que lo hayamos contratado. Porque muchas veces también es culpa no necesariamente del juez. Si no sabe argumentar tu abogado. Porque tu abogado es muy bueno para los contratos de la empresa, pero ¿qué tanto para fiscal? Y más para un tema como estos. Porque a lo mejor no es especialista en fiscal, es especialista en penal. Y en penal mercantil, o penal civil, pero no en penal fiscal. Pues es otra materia. Y aquí el primero que se va a involucrar, pues es el contador. Es el contador. Díganme lo que me quieran decir, el primero que está inserto en este tipo de problemas es el contador, porque ¿quién va a buscar al cliente? Al contador, para buscarle que le diga cuáles son las posibles soluciones. Pues mejor no le digo cuáles son las posibles, se las implanto. Y por esa chamba le cobro una lana. Ah, claro. Ya no vamos a agarrar la chamba, contador Domínguez. No, ya. Y más ahorita que está tan grave este tema, que ha agarrado tanta fuerza, que ha venido creciendo año con año. Antídotos. Antídotos. ¿Qué antídotos podemos tener? Miren, como queda juicio de la autoridad fiscal, se recomienda aportar la mayor cantidad de información posible que acredite la veracidad de la transacción. Facturas, contratos de compraventa, si son en su caso compraventa, contratos de prestación de servicios, comprobantes de pago, transferencias, copias de cheques, estados de cuenta, verificación del CFDI a través de la página del SAT, pedimentos. Impriman la página del SAT cuando estén verificando el comprobante. ¿No? Para que se vea que efectivamente ese CFDI se ampara la operación que dice la página. Ponle un shift y luego impresión. Ajá. Pedimentos, carta aporte de mercancías, bodega, almacenes, fotografías, videos del transporte, tipo de vehículo, placas del transporte, nombre del chofer del vehículo, fotografías del local del proveedor, constancia del cumplimiento de obligaciones del 32D, algún recibo de renta, luz, teléfono, agua, carga y descarga de mercancía, afectación en inventarios y costos, y en caso de servicios, el soporte de los servicios, es decir, la bitácora, informe de actividades, puesto que la autoridad fiscal ha venido exigiendo que se comprobarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se ejecuten los servicios. Sobre todo cuando se trate de contribuyentes como no localizados, cuando en su momento sí prestaron los servicios o vendieron y se recibieron los bienes. El 10 de septiembre, perdóneme contadora, vi que tenía su manita levantada hace ratito. Sí, volviendo a lo de pedirle al arrendador el contrato del inquilino y todo eso, ¿qué responsabilidad incurriría el arrendador o qué tendría? Ninguna. No, pero cuando decía usted, tienen en una sola oficina 5 empresas diferentes. Ay. Esto es porque algunos arrendadores han entrado en la modalidad de arrendamiento de oficinas virtuales. Entonces, ¿cuál sería el...? La tendencia es que van a desaparecer, mija. Pero la porque no tienen infraestructura. Para ellos no tienen ningún problema. Ah. El que tiene el problema es el que renta. A ver, si tú rentas una oficina virtual, ¿dónde está tu infraestructura? ¿Dónde están tus activos? ¿Dónde están tus recursos? ¿Dónde está tu capacidad? No, el problema es para el que renta, el problema es para el que está rentando, porque no va a poder demostrar que tenía esos cuatro elementos.
Sí, lo que pasa es que a veces tienen algunas empresas del interior de la República la necesidad de venir a reclutar personal de Ujú. la Ciudad de México, Ujú. porque en sus lugares no hay el personal Calificado. calificado, Ujú. ¿sí? Entonces, ese es el propósito de esas oficinas virtuales. ¿Para reclutamiento de personal? Sí, ¿Así está en su contrato? nada más dice oficina. No, entonces sería bueno que le pusieras como apellido dedicadas al reclutamiento de personal. Gracias. Y con eso ya justificaría cuando vino la empresa y rentó, para qué destino fue el arrendamiento. Digo, tú como propietaria de las oficinas virtuales no tienes ningún problema. ¿No se considera como cómplice en este No, caso, no? fíjate que no. No, porque no media entre ambos la intención del fraude a la ley. Simplemente lo que yo estoy viendo y he estado viendo es que las oficinas virtuales con el paso del tiempo van a dejar de existir. Porque hoy todos tienen que tener su propia infraestructura. Si tú no tienes un local, pues lo tienes que rentar o pedirlo en comodato. Ujú. Si no tienes personal, tendrás que tener por lo menos 1 o 2 personas. Si no tienes teléfono, correo electrónico, nómina, mija, ¿cómo prestas los servicios? ¿Cómo? Dime cómo prestas los servicios. O sea, no tengo local, no tengo personal, no tengo teléfono, no tengo computadoras, no tengo bienes. ¿Cómo es que te presté los servicios o te vendí los bienes? Entonces, fíjense qué ventaja para los proveedores. Imagínate que tú fueras proveedor y tú le dijeras al cliente, oiga cliente, para su absoluta seguridad y certeza, ahí le dejo todo lo que acaba de ver en la palabra antídotos, ¿te acuerdas? Todo eso, que se lo dejaras al cliente junto con la mercancía o los servicios. ¿Cómo se sentiría el cliente? Con este güey sí hago negocios. ¿Estás de acuerdo? Porque este me está cuidando, no simplemente me está vendiendo, me está cuidando. Y al cuidarme me da la seguridad de que la operación no va a tener jamás motivo de duda. Entonces es un plus, es un plus. ¿Por qué no lo hacen como proveedores y más como contadores? Vayan vendiéndose mejor con sus clientes. Y esto les va a dejar a ustedes un buen sabor de boca y el cliente va a decir, ¿sabes qué? No cambies de contador. Son contadores que se están, ¿qué cosa? Además de preparando, están soportando todo lo que dicen que hacen o que están haciendo. Bueno, 10 de septiembre, apenitas, hace 12 días, la Prodecon presentó una propuesta, la que les comentaba, 2/3 de IVA. Muy interesante, muy interesante. Y dice, mira, yo ya quiero acabar la comercialización de comprobantes fiscales con empresas fantasma. Dice lo siguiente, una propuesta para inhibir dicha práctica e incluso el efecto económico y de control que provocaría esta reforma. Para nadie es un secreto esta práctica, basta con teclear venta de facturas en internet y ahí las encuentras. ¿Ok? Y dice, mira, consiste en obligar tanto a la persona moral como a la federación, estado y municipio a retener y entregar 2/3 partes del IVA. Esa es la propuesta. Probablemente le den cabida. Si actúas de manera conjunta con diversas disposiciones, contador, y atacas por 3 frentes el problema, se podrá reducir. Es que si lo atacas por un solo frente, no lo reduces.
pero atácalo por 3 frentes. Y ahí te van los 3 frentes que yo veo. Retención de IVA, frente 1. Hasta que las facturas se encarezcan. Ya no se habla negocio. 2, volverlo delito grave. Por eso modificar el 19 de la Constitución. Y tercero, involucrar al contador en la posible comisión de un delito fiscal. 229 de Código Viejo. ¿Cómo ves? Atacas de manera frontal el problema. Si llegas a atacarlo de esa forma, ¿qué crees que va a pasar con la práctica? Habrá que buscar planeación más fina. Porque esto es una forma de... La venta de comprobantes es una planeación, pero es una planeación chafa. ¿Sí estás de acuerdo? Vulgar. O sea, ¿qué negocio es vender o comprar facturas? Es una planeación burda, poco inteligente, pero muy socorrida porque te platico, ¿a quiénes les gusta este tipo de prácticas? A personas no jóvenes, sino a personas grandes, porque así se han manejado toda la vida. Y siempre, para sacar utilidades o para sacar dinero, han utilizado este tipo de figuras. Hoy los jóvenes, que son las nuevas generaciones, ya traen otra mentalidad. Pero como en México siguen mandando a los papás, los viejitos, y saben que esto les ha funcionado, no lo quieren abandonar. ¿Por qué no entran a prácticas más integrales? A una planeación fiscal más a detalle. Por ejemplo, lo que decía hace rato y platicábamos con el Conta, las donaciones. Una opción, no es la única. Reembolsos de cuca es otra, no pagas impuesto. Ajá. Hay muchas formas de generarte cuca. ¿Qué otra cosa tenemos? Aparte de eso, consejeros del 94 fracción tercera de renta, donde puedes sacar dinero y además te creas una relación laboral. Entonces el impuesto se paga en función de la tarifa. Hay muchas formas elegantes, sutiles, finas de sacar dinero de la empresa sin tener que andar haciendo este tipo de operaciones de riesgo. Pero bueno, es cuestión. Ahí quedó. Esto es lo de la Prodecon. La consulta termina el día 28. Se están involucrando, es una consulta pública. Están recabando la opinión de toda la población interesada en el tema y el 28 de septiembre se reciben los últimos comentarios ahí en Prodecon y de ser viable, pues la va a mandar a la Cámara de Diputados. Les quito un minuto. ¿Cuál fue la razón por la cual se modificó o nació el 69B? Dice, este procedimiento está dirigido a sancionar el tráfico de comprobantes fiscales. Es como el tráfico de drogas. ¿Están de acuerdo? Eso está ¿en dónde? En el dictamen de la Cámara de Diputados. O sea, ¿a quiénes ven como delincuentes? Pues a todos, ya que con ellos se ataca la problemática de fraudes tributarios, sancionándose, ojo, a quienes así como al que lo venda o coloca y se beneficia con este tipo de actividad ilegal. Y antes que sancionar, vamos a establecer un procedimiento que respete las garantías de los contribuyentes. Por eso se establece que la presunción pueda ser desvirtuada a través de la garantía de audiencia. Los comprobantes no van a producir efecto fiscal alguno y responderemos en el plazo de 30 días para que los afectados puedan interponer, en su caso, medios de defensa o prever que ese mismo plazo les acrediten la efectiva prestación del servicio o la adquisición de los bienes.
O si lo consideran sano, autocorregirse. Miren, el autocorregirse es reconocer, ¿eh? Es muy peligroso, ¿eh? Porque dicen, bueno, yo sí me voy a autocorregir. Oye, eso significa que lo hiciste. Y si lo hiciste y te autocorriges, a lo mejor la autoridad para ponerte un escarmiento te querella. Porque hay delito. Y el autocorregirse, ¿qué implica? Aceptarlo. Yo preferiría que no lo hiciéramos. Ahorita que regresemos vemos cómo quedó la reforma del 25 de junio de este año. ¿Sale y vale? Vean cuál es el requisito para hacer operación simulada. No tener activos, no tener personal, no tener infraestructura o capacidad material. Si nos falta cualquiera de esos 4, activos, personal, infraestructura o capacidad, sea para prestar servicios o producir o comercializar bienes, y luego vean la parte más peligrosa, o bien que dichos contribuyentes se encuentren, no, ¿qué cosa? Ese es el problema, porque a lo mejor sí hicimos la operación y es real, pero el contribuyente hoy se desapareció. ¿Qué se va a presumir? Como si fuera culpa de nosotros el que el contribuyente se vaya. O sea, hace rato lo decía un contador con mucha razón, hoy somos fiscalizadores de proveedores. Hoy hacemos el trabajo y la tarea que tendría que hacer el SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nos puso a nosotros, lamentablemente, la tarea de verificar si el contribuyente con el cual hacemos operaciones está localizable o no. Si ustedes como proveedores aportan la mayor cantidad posible de datos, están relajados. La bronca es quien nos vende. Porque luego decir al que nos vende, oye, necesito que me digas cuáles son tus activos, necesito que me digas cuál es tu personal, necesito que me digas si tienes capacidad y necesito que me digas si tienes infraestructura. Oye, si no lo tienes, me dejas en riesgo. Entonces eso nos permite o nos conlleva a tener que ver con qué proveedores vamos a trabajar. Y de preferencia con santos. Y sabemos que en materia fiscal, proveedores santos, o clientes o contribuyentes santos, pues no hay. ¿Quién no peca? Aunque sea poquito, pero peca. ¿No? Todos somos pecadores. Tarde que temprano no pagamos algún impuesto, buscamos cómo ahorrarnos un poquito el costo. Entonces, pues esto es el riesgo que hoy nos deja el 69, y ahí está la palabra mágica, la presunción. Se presumirá la inexistencia. ¿Cuántos días tienen los EFOS para acreditar que sí prestaron los servicios o entregaron los bienes? 15 días. ¿Y qué fue la reforma? Este párrafo que sigue a continuación, que no existía. Este es el párrafo nuevo, el tercer párrafo que no estaba antes. Nos dan por una sola vez una prórroga de solo 5 días para aportar documentos. Eso no estaba antes. Entonces se peleó, bueno, lo pelearon algunos CEFOS y dijeron, no nos das el derecho de audiencia. Está bien, te voy a dar 5 días más. Fuera de los 15 que tienes, te doy 5 más. En total, ¿cuántos días tiene el que hizo la operación? 20 días. Obviamente la prórroga hay que hacerla en el plazo de 5 días.
y no requiere respuesta. La prórroga es automática. ¿Ya vieron? Si la solicitud se efectúa en el plazo, la prórroga solicitada en esos términos se entenderá concedida sin que exista necesidad de que se pronuncie la autoridad. Es una positiva ficta, ¿estás de acuerdo? Una positiva ficta. Y este otro párrafo también cambió. ¿Cuántos días tiene la autoridad para decir que la operación es simulada o que no lo es? 50 días. 50 días. Prácticamente hablamos de 2 meses y medio. Ahora, la autoridad en esos 50 días, dentro de los primeros 20 días, nos podrá, ¿qué cosa? Requerir información adicional. Y tendremos 10 días para contestar. No está mal, mejoró la redacción. Mejoró, porque esto no lo teníamos antes. Era más tajante el artículo 69. B, era más duro. Gracias a la reforma del 25 de junio, se nos da un periodo de gracia de 5 más un periodo aclaratorio de 20 para entregar pruebas de que efectivamente sí cuenta con infraestructura, de que sí cuenta con ¿qué? Con activos. Oiga, ¿tiene oficina? Ok. ¿Rentada o propia? Rentada. Ok, su contrato de arrendamiento. Oiga, es que yo no tengo oficina propia, me la prestó mi compadre. Haz un contrato de comodato. Es que las computadoras no todas son mías, son de mi vecino. Haz un contrato de comodato. O sea, hagan contratos para que puedan probar qué cosa, que tienen qué, los activos. Aunque no sean tuyos, pero ya acreditas que sí hay activos. Y acreditando los activos, pues ya nada más te falta acreditar qué cosa, que tienes personal. Tienes 2 o 3 personas inscritas al Seguro Social, presentas tu pago de cuotas, tus altas del IMSS o el SUA, ya tienes cumplido personal, ya tienes activos. Infraestructura, ¿qué se requiere para tu servicio? Se requiere de conocimientos en la profesión contable. Tu personal es contador, auxiliares de contabilidad, pasantes de licenciatura. ¿Tienes esa infraestructura? Sí, ya la libraste. Ya la libraste. Porque si no el fisco se va a ensañar con ustedes. Mira, no va a haber nuevos impuestos, ni tiene que haber nuevos impuestos. Si hay nuevos, hace unos días se reunió el candidato, el presidente electo, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial. No sé si vieron su entrevista y si vieron su dicho. Habló de que no va a haber nuevos impuestos, que incluso va a buscar la disminución de algunos de ellos, pero habló de eficientar la recaudación. ¿Cómo eficienta la recaudación? Presiona con facultades. Claro, presiona. Y si tú crees, por los indicios que tienes, que ese contribuyente no tiene activos, infraestructura o personal, pues con eso es más que suficiente para decir que no se hizo la operación. Entonces, 20 días más 10 para presentar pruebas. Se publicará el listado de los que no hayan, ¿qué cosa? Desvirtuado. Y las operaciones que estén en esos comprobantes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, ni acreditable, ni deducible, ni devolutible, ni compensatorio, ni acumulación de pérdidas. Y también publicará un listado de manera trimestral donde aquellos contribuyentes logren desvirtuar ¿qué cosa? Los hechos. Ah, pues entonces hay que estar siguiendo el diario oficial y la página del SAT. Si la autoridad no notifica en los 50 días
Una vez que sale el listado y en 50 días no te notifica nada, la presunción no tiene validez, nada más que la quemada sí. O sea, ¿qué va a significar? Que no era EFO. Pero obviamente ya quedaste marcado, fichado como si fueras delincuente. Y ahora viene el problema de la compañerita. Cuando un contribuyente sea publicado en el listado del cuarto párrafo, tendrá 30 días después de la publicación para acreditar que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios, o bien corregir su situación fiscal. O sea, lo que le decía, nunca la van a notificar de manera personal. Oiga, usted le compró a fulano de tal, nunca le va a llegar una notificación de ese tipo. Lo que va a tener que estar haciendo usted es verificar en la página del SAT y en el diario oficial que sus proveedores no salgan publicados. Fíjese qué pena, porque ahora nos volvemos fiscalizadores de contribuyentes. Hacemos el trabajo de la autoridad y por no hacerlo nos castigan con el rechazo de la deducción. ¿De cuánto es el asunto de usted? ¿En total? Pero duelen. 2 operaciones, sí. Duelen. Sí, finalmente pues es un pago que no se tiene contemplado. Sí, y además pues va a tener recargos, actualización. Y a lo mejor con el puro pago la autoridad ya no se endereza por el lado penal, sino simplemente ahí lo deja. Porque también llenarse de asuntos penales es una locura. Claro. ¿Se imagina? Medio México estaría en la cárcel. Mire, hay sectores muy marcados en el tema de comprobantes. Uno de esos sectores se llama industria de la construcción. Es quien de veras utiliza de manera indiscriminada el manejo de facturas. ¿Por qué? Porque para empezar, pues tienen que deducir la mayor cantidad de gastos. Otra, los moches, los entres, cuando trabajan para la administración pública. Yo he tenido clientes constructores que no les dan la obra si no se ponen a mano. Y ese contribuyente luego me dice, ¿qué hago? Pues no hagas eso. Pues sí, pero no me dejan de otra, porque ¿de dónde compruebo 10%, 15 o 20% que fue lo que me entró, que me salió, que me costó o me salió de mi bolsillo para que me dieran la obra? Y luego el mismo gobierno te dice, yo tengo quien te facture. ¿Serio? No manchen, hijo. Es una delincuencia organizada. ¿Eh? Y a ellos no. Claro, pues es que todo. Miren, yo creo que este negocio de las facturas no se va a acabar en su totalidad, se va a pulir. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Es que simplemente, por mucho que nos prometa López Obrador que se va a acabar la corrupción, tal vez al nivel de él y los que estén abajito de él, que son los secretarios, haya mucho control. Pero la operación, ¿tú crees que un federal de caminos que te agarre a 120 en un tramo de 80, solito en la tarde en tu coche, no pasa ninguna otra mendiga alma? Son 60 UMAS la multa. 60 UMAS, 60 de 80, pues son 4,800. ¡Ay, duele! Claro, si firmas la boleta y pagas en menos de 15 días, te descuentan el 50%. Son aún así 2,400. ¿Un 500 no estará bien? ¿O un 1,000? Sí hay quien los acepta. Si apenas están empezando a trabajar. Pero con un milagro que te dicen. Y dicen, miren, y borro el radar. Che, radar hasta parece que ya está predestinado, ¿no? Ya tienen la boleta hecha, ya nada más le ponen tus placas, tu domicilio, sí.
Entonces, ¿ustedes creen que se va a acabar a nivel nacional? Dime qué autoridad no, lamentablemente,